¿Queremos criar niñas, niños y adolescentes que obedezcan? ¿O personas capaces de pensar, decidir y hacerse responsables de sus decisiones? Hoy queremos reflexionar acerca de qué hacemos las adultas y los adultos cuando esa autonomía empieza a incomodarnos. Esto es Criar sin Patriarcado. Acompáñennos. Criar sin Patriarcado es una producción de Fundación Mactayani, presentado por CIMAC Radio, reflejando realidades y perspectivas MX. Hola Gaby. Adriana, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenidas y bienvenidos. Este es el último episodio de la tercera temporada de Criar sin Patriarcado. ¿Cómo ves, Adriana? Terminamos este tema, este bloque que fue, para mí, fue de muchos hallazgos. Hablar de la corporalidad de los niños y las niñas, hablar de su autonomía, la autonomía progresiva y cómo se va construyendo. Creo que ha sido, pues de verdad te digo, para mí de muchos hallazgos. Tengo muchos años en estos temas, sin embargo, no nos deja de invitar a reflexionar esta mirada feminista, este enfoque de derechos, las neurociencias, siempre nos dan como algo nuevo, ¿no? ¿No te pasa? No, a mí me ha encantado. También creo que esta temporada la disfruté mucho. ¿Recuerdas? Hablamos del juego libre, hablamos de las emociones. Entonces, hemos abarcado un montón de temas y lo hemos pasado muy bien. Yo espero que todos los que nos escuchan y nos ven no solamente puedan aprender, sino también puedan pasarla bien y decir, ¿qué puedo sacar de todo esto? Porque realmente creo que lo estamos haciendo con mucho cariño, ¿no? Desde tu parte todo lo que haces y también para mí, ¿sabes? Luego traigo en la cabeza, ¿con qué cuento? ¿Con qué vamos a abordar? ¿Cómo empezamos? Entonces, todo eso ha sido un viaje muy interesante. Sí, y fíjate que ha habido también muy buenos comentarios y feedback que nos ayudan mucho a esta producción, que ahora nos podemos llamar productoras, coproductoras, conductoras, ¿no? En esta nueva experiencia. Y me parece muy bonito. Una niñóloga que yo aprecio, que es la doctora Nacheli Ramírez, hoy contralora de la Ciudad de México, me dijo, me gusta mucho el concepto, me gusta de lo que están hablando, pero se me hace muy largo. Dijo, se me hace muy largo, una hora es mucho. No siempre se quedan. Y sí, yo he visto formatos de podcast que son pues 40 minutos, 45 minutos, ¿no? Pues en esta ocasión, y yo se lo comentaba, estamos respetando pues también las pautas que nos dieron nuestras convocantes, que fue CIMAC Radio, y nos decía, pues lo hacen de media hora y sentimos que no nos alcanzaba, o lo hacen de una hora, ¿no? Porque 40 minutos nos rompe la barra programática y muchas otras cuestiones que entran en cuestión de planeación. Entonces, bueno, pues por ahora tenemos una hora. Ya veremos un nuevo formato. Un saludo a mi querida Nacheli, a Leti Chávez, a Laura Martínez de Arivaga, a Laura Martínez de Villa Infantil de Irapuato, de Guanajuato, que también nos ha escuchado, a Ceci Cermeño también del albergue de niñas en Irapuato, también en Guanajuato. Y bueno, pues también nos escuchan en Uruguay, nos escuchan en Argentina, queridas amigas, educadoras, niñólogas, que yo les digo niñólogas afectuosamente, porque bueno, pues son personas que se han dedicado a la defensa de los derechos de los niños, al trabajo con los niños, a la crianza con los niños, ¿no? Con los niños y las niñas. Entonces, bueno, seguimos en espera de esos comentarios, de ese feedback, los agradecemos, valen mucho para nosotros, para nosotras, y bueno, pues, ¿qué nos trajiste hoy, Adriana? Yo estoy muy emocionada por lo que vas a Bueno, presentar. antes igual, déjame nada más saludar a todas las mamás de la ludoteca. Ellas son fieles radioescuchas o fieles que también nos ven que en realidad nos ven por el YouTube. Entonces comentan entre ellas,
y me gusta porque además también nos hacen llegar sus comentarios. Ellas están en plena crianza. Hoy esos pequeñitos que iniciaron conmigo a los 3 años, 4, pues tienen 7, 8. Y un saludo a esos pequeños y sobre todo a sus mamás. Así que empecemos. ¿Qué traigo? Pequeños y pequeñas que también Pequeñas y pequeños, exacto. ¿Qué traigo ahora? Algo que me encontré. La alcaldía de Tlalpan hizo una feria de libro muy feminista, muy, muy interesante. No sabes, estuve ahí viernes, sábado, domingo y ya tenía yo que cuento y después lo cambié porque dije, esto que encontré me encantó. Creo que queda muy bien para cerrar nuestra temporada. Érase 2 veces Pinocho. ¿Qué te parece? Wow, no, sí la estuve viendo, Adriana, y la verdad es que pues de ahí mi emoción. Nuevamente, además para mí Pinocho siempre fue un cuento entrañable, siempre, siempre. Bueno, la cancioncita me la sé, ¿no? Esa que vimos en la película de Disney, pero eh, esa madera que cobra vida, ¿no? Por el deseo inminente, ese deseo ferviente, ese gran deseo de ser padre, ¿no? De tener un hijo de carne y hueso. Entonces ese Gepetto que con todo amor, que con toda ternura, pero además porque quiere darle su amor, no a cualquiera, sino a un niño de verdad. Es muy bonito. Para mí, Pinocho es uno de los cuentos clásicos entrañables. Sí, 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 sin duda. Sin duda, a mí también creo que de los cuentos clásicos, Pinocho es el que más me gusta. Eh, bueno, vamos a empezar y les voy a platicar un poco. Érase 2 veces Pinocho, fue publicado por Cuatro Tuercas, una editorial española en el 2015. Es un pequeño libro de 24 hojas y luego lo ilustró Nacho de Marcos. La propuesta forma parte de una colección que revisa los cuentos clásicos desde una perspectiva de crianza respetuosa, autonomía e igualdad, muy ad hoc con lo que nosotros trabajamos. ¿Quién es Belén Gaudes y Pablo Macías? Mira, son una pareja española de esposos que ellos iniciaron este proyecto a partir de vivir la experiencia de ser padres, igual que Gepetto, ¿no es cierto? Entonces, ellos dijeron, bueno, no nos parece que estos cuentos tradicionales sean ya como una forma de crianza positiva. Y entonces los revisaron y los reinventaron, ¿no? Porque además, pues esto, conservando su magia, pero modificando aquellas enseñanzas que consideraron, mira, sexistas o basadas en la obediencia absoluta y en la desigualdad. Así que es un proyecto que cuando yo lo vi, yo dije, me lo llevo, porque además de Pinocho tienen la Sirenita, Blancanieves y la Cenicienta. En algún momento iremos abordando los otros porque valen mucho la pena. Entonces, creo que traerlo a criar sin patriarcado, era 2 veces Pinocho, fue una idea muy buena y una suerte habérmelos encontrado. Así que sin más, vamos al cuento. Está de una manera, pues lo más sintetizado que pude, ahí se los voy mostrando, pero les invito a adquirirlo, vale mucho la pena. Así que vamos a comenzar. Érase 2 veces un experimentado carpintero que vivía en un pequeño pueblo de empinadas cuestas y suelo empedrado. Se llamaba, todos lo sabemos, Gepetto. Y no había cosa en el mundo que le gustara más que convertir un rudo pedazo de madera en algo delicado y hermoso. Trabajaba haciendo sillas, mesas y armarios, pero en cuanto podía, dedicaba horas y horas a tallar pequeños muñecos y juguetes de madera. Saben, Gepetto no tenía hijos ni pareja, a pesar de que siempre había disfrutado, bueno, pues de su soledad. Pero luego le entraba
esa añoranza por tener un hijo. Quería compartir risas, juegos, abrazos, incluso suspiraba por noches. Ay, decía, si yo tuviera un hijo. Definitivamente a él le encantaba la idea de ser padre, pero la vida lo había llevado por otros caminos. Cansado de su soledad, decidió coger un buen taco de madera de pino y empezó a tallar delicadamente un muñeco del tamaño de un niño de unos 7 u 8 años. Decidió además que le pondría hilos de marioneta para poderlo manejar y así imitar los movimientos de un niño de verdad, que brinca, que se mueve, que se cae, que se tira. Así que eh, durante algún tiempo dedicó largos días de trabajo, aunque no siempre podía. Comenzó el tallado de su cuerpo y así fue dándole forma a un muñeco. Un día que Gepetto, después de haber terminado el muñeco, se fue a la cama, no sin antes darle las buenas noches al muñeco que había creado. Pero quiero detenerme un poquito en su nombre. Dijo, ¿cómo lo llamaré? Veo que me está quedando muy bonito. Así que un día decidió ponerle Pi de pino, porque era un muñeco tallado de pino. Y luego, pues él decidió ponerle ese diminutivo de Pinocho. Y así se quedó el nombre. Así que un día se acercó incluso para darle un beso a ese muñeco de madera. Y al hacerlo, volteó a ver a un grillito que se aparecía ahí. Esta vez, el grillito estaba descansando sobre la nariz de la marioneta. «Te gusta estar a su lado, ¿verdad?», le dijo. «A mí también». Aquella noche sucedió algo que cambiaría la vida de Gepetto y de Pinocho para siempre. Bien podría haber sido otro sueño del carpintero, pero esa ocasión fue algo real, mágico, pero muy real. El taller estaba a oscuras. De pronto, un pequeño destello de luz iluminó la sala. Poco a poco fue creciendo hasta inundar todo el taller esa luz. ¿Y quién creen que era? Era una hada. El grillo, que se había quedado dormido acurrucado entre los brazos de Pinocho, se sobresaltó y se dio tal susto que casi se cae al suelo. El hada se acercó a la marioneta y tocándola suavemente con su varita le dijo: «Pinocho, despierta, te concedo la vida». Y en ese momento la marioneta parpadeó y al grillo casi le da el patatús. «A partir de ahora serás un muñeco de pino, pero con vida. Podrás moverte a tu antojo, tendrás voluntad y tomarás tus propias decisiones». Pinocho se desprendió de los hilos que le permitían ser manejado y se puso en pie. «Tendrás voz», dijo el hada. «Serás capaz de pensar y de sentir. Eso sí, vas a obedecer a Gepetto en lo que él te diga. Si no lo haces, te sucederán cosas horribles». ¡Ah! Al pronunciar esas palabras, la nariz del hada comenzó a crecer y crecer. Ahora le parecía una zanahoria. «¿Qué te pasa en la nariz?», preguntó Pinocho. Me está creciendo», contestó el hada. «No puede ser. Eso solo le pasa a la gente cuando miente». «Pero, ¿qué mentira he dicho yo?». «Me ha dicho que debo obedecer a Gepetto en
todo, recordó Pinocho, y que si no lo hago, me pasarán todo tipo de cosas terribles. Ah, claro, claro, ahora lo entiendo, contestó el hada. Perdóname, es la costumbre. Eh, no debes obedecer en todo. Gepetto también se puede equivocar o simplemente pensar diferente a ti. Lo importante es que seas responsable de tus actos, que tengas buenas intenciones y que respetes los sentimientos de los demás. Enseguida, la nariz del hada volvió a su tamaño original. Respiró tranquila. Nunca más pediría a nadie semejante cosa. ¿Qué te pareció esta parte del cuento, Gaby? ¿Qué tal? Que ahora la que le crece la nariz es salada, por decir una mentira. Y Adriana, bueno, es que está interesantísimo ver cómo las cosas cambian. Las generaciones cambian y también los actos cambian, también los conceptos cambian. Sí, así ¿no? es. Y no, y ya no es esa obediencia ciega, ¿no? Y bueno, ¿y en qué termina el cuento, Adriana? Pues el cuento en original termina, les digo, les invito a leerlo completamente, eh, donde a Pinocho pasa, y yo estoy segura que todos conocemos lo que pasa con Pinocho, vive varias aventuras, no siempre agradables, él se arriesga, pero al final Gepetto está feliz y pueden tomar acuerdos y ahora le dice, pues has tenido malas experiencias, Pinocho, pero no pasa nada, creo que estás creciendo y has aprendido mucho, has aprendido a tomar tus decisiones y tomar decisiones no es sencillo, puede que te equivoques, pero eso forma parte de la vida. Y le contesta, y yo siempre estaré aquí si me necesitas. Sí, vamos a casa, papá. Y juntos regresaron al calor del hogar. ¿Qué tal? Ay, qué bonito. Ay, sí, qué bonito porque estamos viendo un respeto total. ¿No? Pues estamos viendo el respeto a ver, yo no sé si sigo compartiendo la pantalla. No, ¿verdad? La cerramos. No, hace mucho que se Ajá. quitó la pantalla donde ya, decía Pinocho, ok. estamos tú y yo. Pero bueno, yo creo que acá vamos a empezar pues a plantear un conflicto, Sí, ¿no? sí. Pinocho como personaje que quiere explorar, decidir y equivocarse, ¿no? Yo creo que Sí. tenemos ahí de qué hablar, ¿no? Y otra es que las expectativas del adulto, pues es que la infancia siempre obedezca y pues no es así, ¿no? Y bueno, vamos a hablar un poco de la relación entre obediencia, autoridad y castigo. Sí, y algo bien importante, ¿no? Dice, al hada le empezó a crecer la nariz porque estaba mintiendo. Le dijo, siempre tienes que obedecer en todo, Pinocho. A Gepetto, y no siempre. Y luego vemos cómo también a Gepetto le crece la nariz porque le dice, si no me obedeces, te voy a dejar de querer. Si no haces lo que yo te digo, ya no vas a ser mi hijo. ¿Cuántas veces hay niños que siguen hoy en día escuchando eso? O sea, ya no estamos hablando de lo que nos pasó en nuestras ochenteras generaciones, no, es realmente lo que le pasa todavía a niños que dicen, no te voy a querer si no haces esto, no, ya no vas a ser mi hijo, no me hace feliz que tú no hagas esto, no hagas lo otro. Y entonces he escuchado mamás que está una persona a un lado y dice, ¿verdad que usted se lo va a llevar porque no me obedece a mí? Oye, qué cosa más terrible, ¿no? O sea, y además nos contradecimos, porque por un lado le decimos, no hables con extraños, mira, cuidado esto, pero a la menor provocación que el niño está haciendo algo, ¿verdad, señor, que usted se lo va a llevar? ¿Verdad que va a venir por él? O sea, ¿cómo?
Exacto, y la verdad es que tendríamos que volver a recordar cómo los niños nos creen absolutamente todo a las personas de confianza, a las personas de cuidado, a sus cuidadores inmediatos. Pero Pinocho no es un niño de la primera infancia, ya cumplió 7, 8 años, ya es un niño más grande, donde sus Exacto. conexiones neurológicas empiezan a generar razonamientos ya más elaborados. Y entonces van sabiendo que los adultos mienten, que al final no se lo va a llevar el señor del costal, no se lo va a llevar el vecino, la vecina, no lo van a regalar, pero sí siente que no hay una aceptación o sí siente que hay condicionamientos. Ah, Exacto. si hago esto, me dan aquello, si no hago esto, no me lo van a dar. Y entonces empiezan a pagar el precio de las emociones que hacen circo en su cuerpo, en su cerebro, en su salud. Ay, pero es que no quiere comer. ¿Cómo va a tener apetito una persona que le dicen, ya no te voy a querer? Claro. Y Y aunque no se lo digan, la actitud es, no te quiero. Así no te quiero. Te quiero como yo quiero que seas. Como tú eres, no te quiero. exacto. No descalificamos, o sea, descalificamos al niño, pero además, mira, otra cosa. ¿Cuántas veces exigimos a los niños que digan la verdad mientras los adultos utilizamos las mentiras por su bien, ¿no? Como lo vimos en el cuento, ¿no? O sea, Sí, aparentemente, o a lo mejor con buena intención es por su bien, pero ellos ven que nosotros también estamos mintiendo. sí. Y fíjate que, pues ya lo habíamos, en toda esta temporada fuimos viendo la importancia del respeto a la propia, al propio desarrollo de niños y niñas y de adolescentes. Y Pinocho va a entrar apenas a una etapa de la pubertad, siendo ya un niño de verdad. Después de los 9 años, 10 años, empiezan ya a ser prepubertos, pubertos a los 11, 12 años, ¿no? Y la adolescencia viene y les pega a los 14, pero con toda la fiesta de hormonas, con la reconfiguración neurológica, con los cambios físicos, o sea, son cambios en el cerebro, son cambios hormonales, son cambios bioquímicos, son cambios físicos y son cambios de entornos, ¿no? Ya no es la primaria donde todo estaba cuidadito, ya es la secundaria donde ya tienes que tomar decisiones. ¿Cómo van a llegar a esa adolescencia? A tomar decisiones, a empezar a ejercer ya una autonomía más declarada si desde niños los condicionamos a que hicieran la voluntad de otras personas. Sí. Entonces, por eso la adolescencia es tan confusa. Me tengo que hacer responsable de hacer mi tarea, de bañarme, de oler bonito cuando más mal hueles, ¿no? Cuando eres niño en la adolescencia es cuando más mal hueles. O sea, yo sí me acuerdo, yo que soy muy olfativa, yo soy kinestésica, olfativa, ¿no? Eh, Mi preocupación siempre era cómo olía el salón, ¿no? Yo llevaba dibujo técnico y eran puros hombres y nada más habíamos dos mujeres. Yo no quise corte y confección, yo no quise mecanografía. Después me arrepentí, pero yo dije, no, niños, entrabas al salón de los niños, no, Yo no, lo no, no, sé. no, no, ¿sí? Y entonces como niña además viene tu periodo menstrual, vienen esos cambios y tú sientes que todo el mundo te está viendo con cara de toalla sanitaria y entonces no huelo, no me veo, no se me nota porque pues tendrías que ser pudorosa, discreta, era algo vergonzoso que todo mundo supiera que estabas menstruando, ¿no? Era algo íntimo, privado y que nadie supiera, ¿no? Hoy en día ya entre los jóvenes todavía se siguen manteniendo ciertos tabús, pero se está dignificando el estado de la menstruación, porque tenemos que acabar con esas burlas de que está en sus días, está como loca, se pone como loca porque está histérica. O sea, todas esas descalificaciones, pues estamos luchando por dignificar esos cambios en la edad, en el ciclo biológico, bioquímico y biofísico. Entonces,
son tantos cambios que necesitan, lo que los jóvenes, los adolescentes necesitan es seguridad, entornos seguros, apegos seguros, vínculos de confianza, para que puedan tomar sus propias decisiones. Pero si desde niños les dijimos, si haces esto no te voy a querer, si haces aquello está mal, si esto, no digas que sí estoy, di mentiras, o sea, pero luego le dices, pero no a mí no me mientas, ¿no? Puedes mentirle a otros, pero a mí no, o sea, a ver, ordénense ideas, ordénense. Y es que mira, más, o sea, en realidad debiera haber sido cómo llevarlos a que ellos piensen. Y durante toda esta temporada, pues hemos hablado de eso. Si recuerdan, hablamos pues desde esa primera infancia temprana donde, a ver, te doy opciones. Y luego la niñez, a ver, participas en las decisiones. Y luego, pues ya justo lo que tú estás hablando ahora ya es de este periodo de la adolescencia. Y es donde debiéramos de negociar decisiones y responsabilidades. Pero si solamente les exigimos que aprendieran a obedecer así incondicionalmente, entonces cuando ellos empiezan a pensar, porque crecer pues también significa ganar autonomía, ¿no? Y esto es algo que debemos de entender y que lo trata mucho esta autora Papalia, ¿no? Que dice, desde la perspectiva del desarrollo encontramos que el niño es un ser en constante transformación. Esto lo debiéramos de tener muy claro, donde, como tú ya mencionaste, desarrolla sus capacidades físicas, cognitivas, emocionales y sociales. Entonces, quiere decir que la autonomía no aparece de golpe, pero luego los adultos sí queremos así, de golpe, pero pues ¿cómo si no les fuimos dando autonomía a estos chicos, ¿no? Por eso es bien claro la ONU cuando manifiesta en los derechos de las infancias el derecho a la participación a partir del reconocimiento de su autonomía, y que es una autonomía progresiva. Entonces, la progresividad implica, y lo decíamos en los primeros capítulos de esta temporada, la autonomía la tienen desde que a partir de los 8 meses de edad ya se dan cuenta que hay una otra, que es su mamá, ¿no? O sea, están dentro de la mamá 9 meses, luego 8 meses afuera, todavía para ellos es como estar adentro. El vínculo con el olfato, a cómo huele la mamá, la lactancia, la cunita, el Moisés, o que se duerme contigo, los brazos, para ellos sigue siendo así unipersonal, es una sola persona, ¿sí? Todavía no hay esa separación. Pero ya a partir de los 8 meses que empiezan a ver sus manos, a escucharse, decíamos cuando están solitos se arrullan, ¿no? O sea, escuchan su balbuceo, su propio sonido, su voz, ya empiezan a significar que hay una otra, ¿no? Ya la primera que descubren es a la mamá desde su cerebro. Y después descubren a otros seres, ¿no? Ya al papá, pero esto ya empieza a ser después de los 8, 10 meses, o sea, el papá tiene una larga espera para que entonces pueda decir, este señor es mi papá, yo tengo algo que ver con este señor, ¿no? Exacto, pues es que justo desde ahí, como tú decías, no empieza esto de la autonomía, ¿no? Y la autonomía no significa ausencia de límites, ¿no? Que luego ahí más bien significa ir ofreciéndoles oportunidades adecuadas a su edad para que participen, elijan, claro, que se equivoquen, que reparen, que aprendan. Entonces, todo esto es la autonomía y que nos va a ir desprendiendo de esa obediencia absoluta. Mira, aquí yo creo que aquí este cuento de Pinocho resulta especialmente sugerente, ¿no? Porque en la versión tradicional el niño tiene que aprender principalmente a obedecer y no mentir, ¿no? En eso se basa. Pero en esta reinterpretación, ¿era 2 veces Pinocho? No. Podemos detenernos a la pregunta, ¿cómo podemos ayudar a un niño a convertirse en una personita capaz de tomar
buenas decisiones, ¿no? Hacia allá vamos, ¿no es cierto? Y en una persona además, ¿no? Es, que está en ese desarrollo, que está creciendo. Entonces, claro. Volver al significado, que es realmente crecer. ¿Solamente es cambiar su dimensión física, su tamaño? No. Todo en su entorno es mayor, todo crece y crece junto con él, ¿no? El programa de protección infantil en Chile se llama En Chile Crece Contigo, porque es el reconocimiento de que te estás desarrollando, crecemos juntos, ¿no? Y tú como madre y tú como padre también estás teniendo un crecimiento porque estás explorando una nueva etapa de tu vida. Es muy diferente el ser esposo, esposa, compañero, pareja, compañere, como decidas compartir tu vida, con quien la decidas compartir, es muy distinto cuando ya hay una persona que depende de ti, que es un niño, una niña, y que además tienes un vínculo de responsabilidad, que es la paternidad o la maternidad, es tu hijo. Tú fuiste instrumento para dar vida a ese nuevo ser, ¿no? A ese nuevo ser humano, a ese nuevo ciudadano, a ese nuevo ente biológico, a ese nuevo cerebro que está también elaborando pensamientos y todo lo que realmente significa crecer. Y luego queremos que no crezcan, queremos que se queden niños dependientes, que sean, incluso generamos codependencias, ¿no? En que queremos saber todo, controlar todo y decirles qué tienen que hacer y hasta cómo respirar. Y cuando empiezan a querer ejercer su autonomía, pues nos incomodamos. Ay, ya quiere hacer lo que quiere. Ya ni me dice, ya no me avisa. No, nos contradecimos o le decimos, ay, no quiero que crezcas, quédate chiquito. O sea, ¿cómo? Mira, esto tiene para mucho. Nos vamos a ir a nuestra primera pausa, pero sí queremos dejarlos con esta pregunta. Si mi cuerpo cambia, también crezco en autonomía. ¿Están de acuerdo con esto? ¿O por qué nos contradecimos como adultas y adultos cuidadores en esto? Claro, si el mismo cuerpo te va avisando que va cambiando y entonces, pues claro que también va creciendo en autonomía. ¿Te parece si nos vamos a nuestra pausa? Nos vamos a la pausa, Adriana, y yo creo que antes de irnos a la pausa, yo también dejaría otra pregunta. ¿Por qué esta incomodidad nos obliga a castigar si no haces lo que yo digo? Porque el que te crezca la nariz es una forma de señalamiento de que estás faltando una regla, ¿no? Sí. Entonces, si tú faltas a la regla, yo me siento incómoda y tú mereces un castigo. Algo que te haga daño o que te haga sentir mal, como el tener la nariz grande, ¿no? Sí. Ese es un castigo. Sí, cada que Pinocho mentía, le crecía la nariz. Era el castigo en el cuento tradicional. Sí. En se la voltean y dice, a ver, y cuando tú mientes adulta, pues también que te crezca la nariz, ¿no? Entonces, sí. A ver, ¿por qué esta incomodidad tendría que ser castigada en el niño y no en ti? Como exacto. En el hada. Vamos a dejar. Es la propuesta de los autores, ¿no? Vamos y ahorita regresamos. Claro que sí. El castigo no educa. En México, el 52.8% de las niñas, niños y adolescentes de entre 1 y 14 años han experimentado métodos de disciplina violenta en sus hogares, de acuerdo con datos difundidos por UNICEF México. Es decir, los golpes, los manazos y las nalgadas no son hechos aislados, forman parte de prácticas de crianza que durante mucho tiempo hemos normalizado. La Organización Mundial de la Salud estima que 1.200.000 entre niños y niñas entre 8 y 18 años son sometidos cada año a castigos corporales en su hogar. La evidencia científica disponible
no encuentra beneficios del castigo corporal para el desarrollo o el bienestar de niñas y niñas. Por el contrario, lo relaciona con problemas de salud física y mental, dificultades en el desarrollo cognitivo y socioemocional, mayor agresividad y aceptación de la violencia. El castigo corporal utiliza la fuerza física para provocar dolor o malestar con la intención de modificar una conducta. La propuesta, la propia definición utilizada por el Comité de los Derechos Humanos de Niños de las Naciones Unidas, considera el castigo corporal como el que se utilice para... No, ya me equivoqué completamente. Uno. Continuamos, así que a ver, ¿quién manda sobre el cuerpo de una niña o un niño? Hablamos Adriana, mucho de autonomía, pero hay una pregunta que tenemos que hacernos. ¿Cuándo empieza la autonomía corporal? sí, justo ya lo decíamos, ¿no? Pero los datos que escuchamos en esta pausa, la verdad sí son alarmantes. O sea, hablar de 58.2% que niños han vivido violencia. No estamos hablando que 6 de cada 10 niños dicen haber vivido una forma de violencia en Sí, su cuerpo, en su trato. Dice la definición de castigo corporal, toda forma de trato humillante, denigrante, ¿no? Sería humillante y denigrante decirle no te quiero? Claro que es humillante y denigrante. sí. Claro que es humillante y denigrante decirle quítate, yo lo hago, no sirves, cuando lo sustituimos, cuando no le damos esa oportunidad de que se equivoque, porque si se equivoca le puede crecer la nariz. Sí, y es que este bloque en especial me parece que tenemos que reflexionar mucho en cómo nos contradecimos los adultos, ¿no? Entonces, porque mira, si sabemos que el cuerpo de niñas y niños merece protección y eso se lo decimos a los niños, entonces, ¿por qué nosotros como adultos seguimos pensando que lo podemos utilizar para castigar y que es una forma legítima de educar? ¿Por qué los tendríamos que seguir haciendo los adultos, ¿no es cierto? Sí, y mira, sí es contradictorio también decir que gracias a los golpes recibidos somos buenas personas. O sea, así nos enseñaron, que nos pegaban porque nos querían. O sea, el castigo corporal es el golpe, es el sometimiento a partir de la violencia física, ¿no? Ahí es donde nace el famoso hijo de la chancla. Somos hijos de la chancla, ¿no? Chancla, escoba, cucharazo, palo, Lo cuerda, que encontraban. lo que pudieras. Y Adriana, no tenemos el tiempo para hablar sobre todas las formas de castigo corporal, porque hay unas hasta muy sofisticadas. O sea, mojan el cuerpo de los niños para después pegarles, para que no quede moretón y entonces no pueda ser penalizado, porque como bien lo dices en la cortinilla, el castigo corporal hoy por hoy en México está penalizado, es un delito, ¿sí? Fíjate, Entonces, si es un delito, ¿por qué no se denuncia? Y si es un delito, ¿por qué no se castiga? ¿Por qué tiene que llegar como me lo decía hace rato una chica, con las tripas de fuera el MP, ¿sí? Para que entonces pueda ser castigado. Ese cinturonazo que deja un verdugón, no solamente le deja un trauma en el cerebro, todo tipo de trauma y trauma complejo va a inhibir conexiones neurológicas, paraliza, ¿sí? Y genera estados de alerta. Y esos estados de alerta generan toxicidad en el cerebro, distorsión de la realidad. No van a ver los niños la realidad como nosotros como adultos la estamos viendo, porque ya hay una intoxicación en su cerebro.
¿sí? Entonces, Y es, sí, dime, no, adelante, no, no, adelante. y es que mira, el cuerpo infantil no es propiedad de un adulto, eso es lo primero que tendríamos que entender, ¿no? Los adultos tenemos la responsabilidad de proteger, de cuidar, claro, de poner límites y de acompañar, pero no de utilizar el cuerpo infantil como territorio. O sea, esto es lo que sí no podría estar pasando. Justo, importante esto que estás diciendo porque, y dijiste la palabra correcta, no es territorio de los adultos el cuerpo de niñas y niños. Lo dijimos cuando hemos hablado de violencia sexual infantil. Se habla de este tipo de violencias cuando se ejerce eh, como si fuera propiedad y puedes disponer. Bueno, niñas que nos han dicho, Adriana, es que me usó, refiriéndose a su violentador. Sí. Usas el cuerpo de alguien como si fuera un objeto desechable de uso, como si fuera cualquier trapo que limpias y tiras, ¿no? O sea, un Kleenex, ¿no? No se usa el cuerpo de un niño. Y no se usa para aprender, ni por su bien. El que sometas, el que condiciones la aceptación, la aprobación a tu voluntad. Si no haces lo que yo te digo, no eres aceptado, no eres querido, por tanto, no eres parte de mi clan. Luego, mira, la otra, ¿no? O sea, fíjate, ¿cómo enseñamos y cómo le decimos por otro lado a un niño que nadie te golpee, que nadie te puede tocar, que nadie puede violentarte? Pero en casa, sí, ¿no? En casa lo que mostramos es una persona adulta que sí puede hacerlo cuando nos quiere corregir. O sea, yo he escuchado, papá, no, 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 a ver, ¿quién te pegó? O las mamás, no, 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 a mi hijo nadie le puede decir nada, pero yo sí lo puedo violentar, yo sí le puedo poner unas zapatizas, ¿no? Entonces, ¿qué Bueno, mensaje eh, estamos enviando? es que ese 58.2% de niños violentados ha sido violentado en su casa y por personas de confianza. O sea, Sí, ese 58%, yo quiero pensar que el 2% es el que le ponen, su compañerito, pues también le da, su revolcada, porque son niños, se pelean, se golpean, ¿no? Pero, sí. o alguna maestra de la vieja guardia todavía se atrevió a ponerle un coscorrón, a jalarle una patilla, a meterle un pellizquito, ¿no? Que ya tampoco tienen permitido hacer. Y qué bueno que lo estamos diciendo ahora que inicia el ciclo escolar y que estamos de frente a este 8 de septiembre, en donde vamos a vivir y ya ojalá podamos hacer un programa especial, Adriana, hablemoslo con Cimat, sobre la importancia de visibilizar el maltrato, ¿sí? En todas las escuelas el 8 de septiembre se tienen que hacer jornadas de concientización de la gravedad del maltrato infantil en entornos familiares, escolares y comunitarios. Y sobre todo, la importancia de la violencia sexual en entornos familiares, comunitarios y escolares, ¿sí? Y que esta es sancionada ya. Entonces, yo celebro que en las escuelas ya se hable de esto y que los niños sepan que su cuerpo no se toca, Y ni por merece las respeto buenas ni absoluto. por las malas, merece respeto absoluto. Y su cuerpo no es moneda de cambio para la aceptación, para la pertenencia, para la validación, para el reconocimiento. Su cuerpo no es moneda de cambio. Porque cuántas veces tuvimos que lavar los trastes a fuerza y llorando, ¿no? Y te doy otra y hasta que no aprendas y lávalo bien y fíjate porque lo tienes que hacer. Así nos enseñaron, porque nos Sí, enseñaron como les enseñaron, porque fueron mujeres violentadas, porque fueron hombres violentados, ¿no? Y le dijeron, y aguántate y tal. Ok, no es reproche, es romper el patrón.
es romper el Exacto. patrón, es nunca más generaciones violentadas que después vayan con resentimientos, con inseguridades, con falta de proactividad, con falta de liderazgo, con falta de emprendedurismo, con falta de ánimo, de alegría por vivir en esta sociedad maltratante, con herramientas para enfrentarte al maltrato. Y es que tenemos que aprender que poner límites no es castigo, ¿no? O sea, es así. Tenemos que encontrar otra forma, otra manera de, de, de relacionarnos con esto que decimos querer tanto, que son los hijos, ¿no? Las y los hijos, o si aceptamos ser cuidadores de, quizá no son nuestros hijos, pero merecen el mismo respeto. Entonces, vamos a dar las pautas de por dónde así empezar a ver ABC, ¿qué tendríamos que hacer, Gaby, para romper con todo esto? Pues mira, yo estoy muy feliz de haberme certificado en disciplina positiva y hablar de todas estas formas. Hay tanta información ahora, que yo siempre les digo a las amigas, a las mujeres a las que capacitamos o con quien nos permite llegar con nuestros cursos de capacitación, a las maestras, decimos, en lugar de que estés scrolleando ahí viendo tonterías, ¿no? Toma información útil, o sea, haz navegación útil. Y hay tanto sobre crianza respetuosa, crianza amorosa, crianza positiva, crianza efectiva, establecer límites, cómo controlar, cómo guiar a los hijos, la guía del desarrollo. O sea, ya no podemos caer en la ignorancia, en el uso y costumbre, en así me criaron, no sé cómo hacerlo de manera diferente. La información está en la mano, divulguémosla. Claro. De entrada, Sí, divulguémosla y hagamos todo lo que esté a nuestro alcance, porque le digamos a una mamá, no le pegues, porque le digamos a un papá, no la toques, no le pegues, no lo toques, no le pegues, abrázalo, acompáñalo. Entonces, de entrada es llevar más información y romper el patrón, que sea nuestra forma de vida, romper el patrón negativo y poder voltear a la forma positiva de criar. Y la forma positiva es diferenciar entre los límites, ¿no? El límite es qué es lo que tú estás dispuesta a permitir y también y enseñarles a poner ellos también sus propios límites, ¿no? Cuando Pinocho le dice a Gepetto, no papá, así no es. exacto. Está estableciendo también un límite y también permitirles equivocarse y estar disponible. Le dice Gepetto, hagas lo que hagas, yo siempre estaré ahí para ti. Sí, ¿Sí? Y eso es lo que tiene que hacer un padre y una madre. Eso es lo que hace una maestra. Eso es lo que hace una cuidadora, una ludotecaria. Eh, incluso cuando hay la posibilidad de que haya una mujer que te ayude en las tareas domésticas en casa, estar disponible, todo adulto disponible para el niño o niña que está en desarrollo y que está enfrentando un mundo también adverso. Entonces, hacerlo lo menos adverso posible para este niño, ¿no? Como lo hacían nuestros pueblos originarios, o sea, ayudarles a entender el mundo, es estar disponibles para ellos. Entonces, y sobre todo eso, ¿no? El tema de las consecuencias, pues sí nos llevaría a un programa hablar de las verdaderas consecuencias, porque yo he encontrado hasta Montessoris donde la consecuencia sigue siendo castigo. La consecuencia de tus actos no es un castigo, no es un autocastigo, no es autoflagelación, ¿sí? No le puedes decir al niño, a ver, tú mira, rompiste una regla, ¿no? O no cumpliste con la promesa, o o desobedeciste, porque hay obediencia, desobedeciste, tienes una consecuencia. A ver, ¿cuál va a ser tu consecuencia? No puedes establecerle esa responsabilidad al niño cuando le estás enseñando a que se autocastigue. es que, Esa no es la teoría de la crianza positiva ni de la disciplina positiva. como dices tú, este tema da para mucho y tendría que dedicarse en especial y ya veremos
cómo lo abordamos de manera más específica. Pero ahora yo creo que justo lo que queremos dejarles a quienes nos están escuchando es esto, que el cuerpo cambia y también va creciendo en autonomía, ¿no? Entonces, los cuidadores entender que el cuerpo cambia, crezco, adquiero fuerza, mi mente, claro, mi mente cambia, comprendo cosas que antes no entendía, mis emociones cambian, aprendo progresivamente a reconocerlas, mis relaciones cambian, o sea, todo va cambiando y no implica este cambio que tenga que ir siendo acompañado de castigo, ¿no? Exacto. No tiene que ser así y tenemos que romper con esto porque hasta la palabra castigo, digo, nosotros la tenemos bien aprendida y bien metida en la médula, no, y hasta decíamos, ya grande, yo me acuerdo que andaba yo en la época de echar novio y no, es que tengo que llegar a mi casa porque me van a castigar. O Claro, sea, ¿cómo claro. al más de 20 años tú puedes decir, me tengo que ir porque me van a castigar? Bueno, ¿No? hay trabajos donde te castigan. Hay Sí, trabajos donde todavía en la fábrica a las compañeras obreras las castigan. te lo dicen, esto es este es Tu un castigo, castigo. ¡Oh! ¿sí? Te vamos a descontar un día. Es más, te vamos a mandar a tu casa, no, no de vacaciones, porque no te vas pagada. Mandarte a una compañera que está en la línea de trabajo, en una fábrica, en una empresa. El castigo es no vengas a trabajar porque te voy a descontar el día, ¿no? Híjole. Entonces, y ese es castigo. O sea, se sigue utilizando la palabra castigo. Cuando es una palabra del tiempo de la esclavitud, a los esclavos se les castigaba, ¿no? A los siervos se les castigaba, a los peones los castigaban, ¿no? Pero a más de Esa, 300 años y seguimos utilizándola y no solamente utilizando la palabra, haciendo la acción. Mira, se nos haciendo, está acabando el sí. tiempo y yo quiero terminar con esto y luego tú das el propio resumen. Mira qué bonito termina. Pinocho sintió cómo se transformaba su cuerpo. Los maderos se convirtieron en huesos y músculos. Su corazón comenzó a latir. La vida fluyó en su interior. Ya no era un muñeco con vida, era un niño de carne y hueso. Gepetto también notó un cambio dentro de sí. Supo que Pinocho era su hijo, pero que no era de su propiedad. Debía darle alas para dejarle volar. Debía darle autonomía. Y Exacto. se acaba. Colorín Y colorado, justo, este cuento se ha justo acabado. con eso cerramos esta tercera temporada de corporalidad, autonomía y, y, y respeto, ¿no? Exacto. Ahí es donde queríamos llegar para reconocer a niñas, niños y adolescentes como sujetos de derechos, sujetos de su propio desarrollo, en donde seamos adultas y adultos responsables, acompañando, lejos de estereotipos patriarcales que someten, que castigan, que subyugan, que dominan, que controlan. Ay, entonces ya no soy mamá, entonces ya no mando. No, sí, coordina, orienta, acompaña y por supuesto que vas a dar órdenes, ¿sí? Pero esa Claro. orden que no busque una obediencia ciega, que sea una orden que pueda ser un acuerdo, una negociación, ¿no? No un condicionamiento, ¿sí? A ver, si tú quieres esto, podemos hacer esto antes, ¿no? Si vas a lograr esta calificación en la escuela, va a ser reconocida con esto otro que tú estás deseando. No es un premio castigo, es una negociación, es un Exacto. acuerdo, son promesas cumplidas entre ellos. Los niños también saben hacer promesas porque saben acordar. Y si les enseñamos a cumplir la promesa es porque nosotros cumplimos la promesa con ellos, ¿no? Claro, claro. Pues Sí. bueno, veremos qué vamos a hacer, pero queremos decirles que crear sin patriarcado no significa crear sin límites, significa dejar de utilizar el miedo, la violencia y la obediencia como herramientas para relacionarnos con niñas
niños y adolescentes. Yo creo que pues con esto nos estamos despidiendo y bueno, agradecemos de verdad a la audiencia por habernos acompañado toda esta tercera temporada y las dos anteriores, recordándoles que todos estos episodios, los que no se vieron, si algunos se lo perdieron, están disponibles en nuestras plataformas, ¿no? Crear sin Patriarcado. Tú dinos en dónde nos pueden encontrar y despídenos, Gaby. Ay, claro que sí, Adriana, pues no me quisiera ni despedir. Aquí desde los controles está Pedro diciéndome, pero no las regañes, mamá, no te alteres. Y es que realmente sí hemos luchado en contra del castigo corporal. Hemos luchado durante muchos años, Adriana. Llevamos a la legislación, empezamos trabajando en Veracruz, Guanajuato. Un saludo al querido amigo y maestro Gaudencio Rodríguez, que es el autor del libro Cero Golpes, que ha recorrido toda la República con el libro en los congresos de los estados, convenciendo a los diputados para penalizar el castigo corporal. Entonces sí me apasiona porque ha sido una de Sí. mis causas defender esos cuerpos, proteger esos cuerpos. No tienen por qué llevar una marca de un cinturonazo, de un chaclazo, de una plancha caliente, de un cigarro prendido. Y dices, esas son salvajadas, las vive. Y no distingue, la violencia familiar no distingue condición social. Entonces, no quiero cerrar sin no dejar esta reflexión y decir, todo cuerpo merece respeto, tenga la edad que tenga, sea de la tercera edad, sea una joven, sea una mujer madura, y siendo un niño, niña o adolescente que aún no tienen autonomía plena, todavía más, Claro. todavía más. Y que Entonces, esas marcas se van a llevar aparte, no solamente en el cuerpo, sino las lleva uno en el alma de por vida. en la conciencia, En la las conciencia. emociones, en la autoestima, Sí. en tu neurobiología, ¿sí? En cómo te vas a relacionar con las figuras de poder, con las figuras de compartir, cómo vas a formar una familia, cómo vas a educar a tus hijos cuando los tengas, o si vas a decidir tener hijos, o vas a incluso rechazar tu propia condición de padre o madre porque no quieres violentar a otro ser humano, ¿no? Entonces, Claro. de verdad, agradecidísima con esta temporada, con que nos escuchen, con que nos sigan, con que nos pongan un like, aunque no lo pongan, vemos que nos ven, pongan ese like, suscríbanse al canal, nos encuentran en YouTube, nos encuentran en WhatsApp, en el canal de WhatsApp, nos encuentran en Spotify, ahí cada semana subimos los programas y por supuesto que en CIMAC Radio todos los jueves a la 1 de la tarde se transmite este programa. Feliz inicio de clases, porque nos van a estar viendo en el inicio ya de clases. Feliz inicio a maestras y maestros y felices jornadas de concientización para atender, analizar la gravedad que conlleva el maltrato a niños, niñas. Seamos sociedades bien tratantes, mujeres bien tratantes, en igualdad, hombres y mujeres bien tratantes, y tendremos una sociedad mejor, tendremos sociedades bien tratantes. Entonces, pues les agradezco mucho, gracias. Crecer no significa dejar de necesitar a los adultos, no tengamos miedo, no nos van a dejar de necesitar, vamos a estar ahí para ellos y para ellas. Y eso Como es lo ven, que ellos Gaby no se necesitan. quiere ir, pero nos van a cortar No la me quieren, transmisión. no me Como quiero ir ven, porque tenemos mucho más que decir, hay así muchos que, niños que proteger. exacto, así que, por favor, no se pierdan la siguiente temporada. Vamos por la temporada 4. 4. Ah, 4. Ya. Así que acá nos vemos para seguir dando consejos. Hoy fue un Habrá poquito más de sorpresas y pasión. señales, habrá señales. Hasta la próxima. Ok. Gracias a CIMAC Radio y esperemos que nos escuchen y nos vean en todas las plataformas. YouTube, Facebook, Instagram, no hay pretexto. Hasta la Muchísimas próxima. gracias, Adiós. Adriana. Hasta pronto. Bye, Gaby. Bye, bye. Bye. Crear sin Patriarcado es una producción de Fundación Magdalani para la Sostenibilidad AC, presentado por CIMAC Radio, un espacio para reflexionar sobre la crianza desde el feminismo,
los derechos de niñas, niños y adolescentes y las neurociencias del desarrollo.